Bueno, ahora sí, gracias por la atención y damos formal inicio a la actividad que nos convoca. Por tercer año consecutivo, la Universidad Pedagógica Nacional ofrece a la comunidad educativa en general actividades de calidad y con temáticas actualizadas sobre educación. Desde el área de educación inicial en particular, esta jornada siempre la pensamos en diálogo con la coyuntura. Y la mesa de hoy, los centros comunitarios y de desarrollo infantil, la potencia del cuidado, la enseñanza y la comunidad para el aprendizaje de niños y niñas del conurbano bonaerense, surge de la necesidad de visibilizar y reconocer los espacios comunitarios como lugares de construcción identitaria, educación y cuidado para las infancias, buscando interpelar la connotación negativa que en los últimos meses se ha diseminado a partir de ciertos discursos provenientes del Ministerio de Capital Humano y potenciado por medios hegemónicos y redes sociales. Esta mesa estará a cargo de colegas que hace años se encuentran trabajando, investigando sobre estas temáticas y en estos espacios. Voy a presentarlas a todas, si bien primero Mariela y Carolina van a hacer su exposición y luego lo harán Silvina, Gabriela y María del Carmen, pero las presento a todas, así después les dejo la palabra. Mariela Guzmán es profesora de educación preescolar, profesora universitaria en educación inicial, licenciada en educación inicial, licenciada de calidad y gestión de las organizaciones educativas, magíster en ciencias sociales con orientación en educación por Flaxo y doctoranda por la misma universidad. Actualmente se desempeña como docente de formación superior y como representante legal en jardines de infantes dependientes del municipio de Escobar. Carolina Semonoli es docente, licenciada en Ciencias de la Educación, especialista en políticas de cuidado con perspectiva de género de Flaxo-Claxo y doctoranda en Educación en la Universidad de San Andrés. Se desempeña como coordinadora ejecutiva del Centro de Investigación Aplicada en Educación de la Universidad de San Andrés e investigadora del Centro de Investigación en Primera Infancia de la Universidad de Dublín. Participa además como joven representante de la Organización Mundial para la Educación Preescolar, OMEP, ante UNESCO, y es codirectora de la línea de investigación, políticas e instituciones para la primera infancia en la Escuela de Educación de la Universidad de San Andrés. Sus temas de interés se concentran en las políticas e instituciones para la primera infancia en América Latina. Gabriela Acosta Navarro es parte del equipo de acompañamiento de la Red Andando desde hace 30 años, docente de nivel inicial y profesora de teatro, psicodramatista y operadora en psicología social. Mariela del Carmen Vique es uruguaya, desde hace 30 años es parte del Centro Comunitario Los Botijas, es presidenta de la comisión directiva de la Red Andando y coordinadora del Centro Los Botijas. Silvina Davio es licenciada en Ciencias de la Educación, profesora en Docencia Superior y doctoranda en Educación por la UBA. Se desempeñó como educadora en organizaciones destinadas a la creación y desarrollo de espacios de juego para niñas, niños y jóvenes de sectores populares. Actualmente integra equipos de trabajo como docente e investigadora en la Universidad Nacional de Luján y en la Universidad Pedagógica Nacional. Bueno, agradeciendo la presencia de todos, cedo la palabra a las colegas a cargo de la actividad y esperemos que sea de mucha participación y agrado. Bueno, gracias. Bueno, muchas gracias, Mónica. Silvina, te pedimos si nos podés ayudar con la presentación cuando puedas. Ah, estamos, muchas gracias. Y ahí, bueno, primero con Mariel, que ahí está también. Lo primero, antes de dar inicio, queríamos hacer eco de las palabras de Mónica, hacer explícito nuestro apoyo al reclamo de UNIPE
obviamente en defensa del sistema universitario en su conjunto, ¿no? Y el sistema científico-tecnológico también. Y ahora sí, si te parece, Silvina, pasamos a la siguiente filmina. Tarda un poquito la transición, pero Bueno, va a pasar. bien. Bueno, mientras va pasando, si te parece, Mariel, igual le vamos agradeciendo también a Sí. UNIPE la posibilidad y la invitación a participar de esta mesa, que ambas compartimos que es sumamente necesaria en este contexto y que, como bien introducía Mónica, la intención hoy con Mariel es compartirles una serie de reflexiones para resignificar y reconocer la potencia de estos espacios que crían, enseñan y cuidan a las niñeces en un contexto actual que entendemos nosotras está signado por el descrédito, el ataque y el desfinanciamiento a estas organizaciones. Mari, no sé si quieres presentarte. Sí, bueno, yo soy, como dijo Mónica, profesora. He por distintos motivos recorrido durante 5 años estos espacios comunitarios en el partido de Pilar. Los saberes que vamos a tratar de visibilizar, los hallazgos que empezamos a registrar con Carolina en diferentes investigaciones, pertenecen a lo que corresponde al territorio de Pilar. Digo que por diferentes motivos siempre he interactuado con estos espacios. Mi tesis tiene que ver con uno de estos centros comunitarios como comedor infantil en el territorio de Pilar, pero también he sido profesora en donde docentes en formación, es decir, estudiantes que están en ese momento estudiando para ser docentes de nivel inicial, también hacían sus prácticas en lo que serían como centros de desarrollo infantil. En otros territorios pueden ser denominados como unidades de desarrollo infantil o como espacios de primera infancia. Sé que hay personas que no son precisamente de Pilar o de la provincia de Buenos Aires, por eso abro esta discusión a la configuración de otras denominaciones, ¿no? Bueno, cuando empezamos a pensar en esta presentación, se nos ocurrió partir de una pregunta que es: ¿por qué es relevante hablar de estos espacios alternativos de crianza, enseñanza y cuidado? Y al principio estamos comentando entre nosotras que no se conocen y que aparecen por ese desconocimiento ciertos prejuicios, aparecen ciertas categorizaciones que tienen que ver con la comparación de estos espacios con otros ámbitos que tienen que ver con lo escolar. Entonces, bueno, ahí nuestra inquietud era desarmar eso en función de estos comentarios que escuchamos diariamente, ¿no? Pero también es verdad que el tono de discusión actual ya es sumamente de descalificar, ¿no? Y de agraviar estos espacios, porque en definitiva parece como que hay una intención de alguna manera de destruirlos, ¿no? Entonces, bueno, ahí estaba nuestro debate interno, si son solamente prejuicios, si solamente son descalificaciones o hay una intención verdaderamente política para que desaparezcan. Bueno, Caro. Bien, ahí sumar a lo que traía Mariel, bueno, también, como ella decía, los hallazgos, las reflexiones que les vamos a compartir surgen en este caso también de mi trabajo en el municipio de Pilar, también es donde yo estoy en proceso de desarrollo de mi tesis de doctorado, que tuvo, entre otros propósitos, a partir de un estudio de tipo etnográfico, conocer las experiencias de distintos espacios alternativos de crianza, enseñanza y cuidado en este municipio. En este sentido, como bien les contaba Mariel, bueno, ante esta pregunta que nos hicimos y ante esto que identificamos en el contexto actual y cercano, como bien ella decía, la propuesta es hoy hacer un recorrido por esas, digamos, creencias, prejuicios, podemos discutir un poco más qué son, pero que entendemos son utilizados políticamente,
y dialogar, discutir con esos, con lo que encontramos hoy en el discurso. Y en ese sentido, como les decíamos, hay 3 cuestiones que por ahí, antes de avanzar a la presentación y pasar, Silvia, diapositiva, les queríamos mencionar. Una que es, como bien decíamos con Mariel, contextualizar que los hallazgos fueron en el municipio de Pilar. También mencionarles que si bien nuestras tesis no surgieron en el texto más reciente, las venimos haciendo en los años anteriores, también partieron por una preocupación clara frente a definiciones e interpretaciones de estos espacios que entendemos están cargadas de prejuicios. Bueno, nos propusimos conocer qué son estos espacios desde la voz y experiencia de sus actores, ¿no? Desde ese lugar es que hoy les queremos compartir algunas reflexiones, y que cabe mencionar que entendemos en el contexto actual, seguramente estos espacios llevan a cabo muchas más acciones que hoy nosotras no estamos considerando y que tienen que ver con un contexto de ausencia parcial o total incluso del Estado. Y también mencionar que, por supuesto, lo que vamos a mencionar son solo algunas cuestiones, hay muchísimas otras que nos gustaría compartirles, pero que por una cuestión de tiempos no vamos a llegar. En este sentido, nuestro recorte tuvo que ver con responder, discutir, dialogar con estos comentarios que estamos actualmente escuchando y leyendo en la comunicación política y mediática. Así que ahí, si querés, Silvi, sí, por ahí ya pasar, cuando puedas, de diapositiva. Silvina, ¿querés que pruebe yo? Y si entra alguien, admitís, a ver si tenemos suerte con, Sí, porque con las diapositivas. estoy tratando y se me Dale, está complicando por todos lados. Gracias, Moni. Ay, no hay problema. Gracias, Silvina. Perdón. Gracias, Mónica. Bueno, si les parece, yo sigo avanzando, voy leyendo lo que había en la diapositiva y la vamos comentando, ¿no? Como para poder avanzar. ¿Te parece, Caro? Dale. Sí. Sí, dale. Ahí, bueno, sigo, sería la diapositiva 4, pero yo la voy recuperando. Perdón, la 4. Precisamente para entender estos espacios, no vamos a poder entenderlos que decíamos, precisamente para poder interpretar estos espacios, es que no podemos hacerlos desde los conceptos de una única disciplina, ¿no? Tenemos que estudiarlos de manera interdisciplinaria, ¿sí? Tomar desde distintas perspectivas. No podemos abordar estos espacios tratando de interpretar solamente desde la perspectiva de educación, ¿sí? Porque también son tan complejos y tienen en su configuración, abordan tantos conflictos en el territorio, tienen tantos abordajes que después nos vamos a dar cuenta que no solamente abordan a la población infantil. Entonces, bueno, no podrán ser interpretados entonces con una única perspectiva de una única disciplina. Eso es lo que también nos lleva a nosotros a nuestras investigaciones, ¿no? De poder hacer correctas interpretaciones. Y por otro lado, no queremos cosificar a estos espacios, ¿no? Como cosas que puedan ser estudiadas para el mundo académico, porque estar únicamente en estos espacios es hacer presencia, es poder observar y hacer esas observaciones a través de la participación. Solamente así hemos podido desarmar, ¿no? Estos comentarios, estas opiniones. Hay que estar mucho tiempo para poder lograr realmente entender las lógicas de su funcionamiento. ¿Sí? Bueno, voy a seguir con la diapositiva 5, ¿sí? Que ahí dice, habla de una tensión en donde las políticas de protección social, que no han logrado dar respuesta a toda la población infantil en cuestiones de derecho, alientan la existencia de un cosmos de instituciones u organizaciones que crían, enseñan y cuidan.
Estos espacios emergen como redes ante la retracción o ausencia del Estado. Bueno, en ese universo de instituciones y organizaciones se exponen al mismo tiempo tensiones, ¿no? Sobre quiénes cuidan, qué es lo que hacen, cómo lo hacen, son todos iguales esos establecimientos o son distintos, tienen distintas formas, distintas lógicas, ¿no? Hay un caleidoscopio institucional que no lo podemos categorizar ni hacer denominaciones simples, ¿no? Y un poco tiene que ver con que precisamente hay distintas negociaciones en el territorio, en estas organizaciones de diferentes actores, que empiezan a reparar y subsanar necesidades que el propio Estado no puede hacer, o lo hace incorrectamente, o no lo puede hacer en su totalidad, o directamente el Estado no tiene interés en aterrizar en esos territorios, ¿no? Al principio, cuando queremos interpretar estos espacios, pueden tener distintos orígenes, pueden ser producto de crisis económicas o al mismo tiempo son organizaciones de mujeres que se establecen para subsanar la falta de instituciones que sean gratuitas y que puedan abordar desde el espacio educativo público, gratuito, a sus hijos, hijas e hijes. Entonces aparece esta organización de mujeres para subsanar esta necesidad. Y al mismo tiempo, cuando vamos al territorio, nos damos cuenta que estas organizaciones tienen un sentido de cuidado político, ¿no? Porque abordan los hijos de familias sumamente vulnerables o vulneradas en sus derechos, ¿no? Porque no tienen recursos económicos para concurrir a instituciones más de orden mercantilista. No pueden pagar cuotas de instituciones como los jardines de infantes privados. Entonces, estas organizaciones de mujeres que se denominan cuidadoras, que son muchas veces rotan en sus roles, ¿no? Tratan de subsanar. Al mismo tiempo, cuando observamos esto en estas familias con derechos vulnerados, nos damos cuenta que dentro de esas familias hay una desigualdad en cuestiones de lo que sería trabajo, es decir, hay una desigualdad de cuestión de género. ¿Por qué? Porque las mujeres, por lo general, tienen que quedar relegadas al cuidado de sus hijos y es el varón el que sale a trabajar. Entonces, bueno, ahí también hay la necesidad de una desfamiliarización, ¿no? Para poder ayudar a estas mujeres. Y también hay una democratización, ¿no? Al interior de esta familia para que todos tengan oportunidades. Esto, hacia la distancia, podemos decir que hay, entonces, instituciones de un orden mercantilista, privadas, hay instituciones del nivel inicial, lo que son gratuitas del ámbito público, pero aparecen otras prácticas de cuidado, de crianza, de educación alternativas, que están organizadas por mujeres que no tienen la formación que tiene una docente. Entonces pareciera que podemos decir que en esa configuración hay prácticas que salen del sistema educativo, ¿no? Que abordan a través de la institución escolar estas poblaciones infantiles, pero también hay otras prácticas que están paralelamente al funcionamiento del sistema educativo o que a veces se les dice por afuera, ¿no? Son prácticas alternativas. Entonces, al mismo tiempo nos damos cuenta que hay infancias que son asistidas, hay infancias que se realizan prácticas educativas, ¿no? Y lo que podemos decir es que en esa configuración de organizaciones hay de todo tipo. Puede ser que sean organizaciones por mujeres que se ordenan por estas necesidades, o puede ser por asociaciones civiles o fundaciones, o puede ser porque hay interés de mujeres con más recursos para reunirse y ayudar a otras con un orden más filantrópico, de ayudar al que no tiene esa oportunidad, que sale de la iglesia o que sale de un templo, de distintas orientaciones en cuanto a cultos, etc. Y el Estado ahí lo que hace es, en algún punto, ayudar si puede, si le interesa, o muchas veces, de acuerdo a la gestión gubernativa y a la intención
política, ideológica en estos territorios, puede o no intervenir en esas prácticas alternativas de cuidado, ¿sí? Es decir, hay una negociación de actores estatales, de actores privados, de tan solo de organizaciones sociales, etc. Bueno, Caro. Muy bien, Mari, muchas gracias por toda la introducción más en general. Y en esto, bueno, por ir retomando en esto toda esta descripción que hizo Mariel, como les decía, lo que nosotros hoy nos gustaría traerles y compartir y después ojalá tener un espacio de diálogo y reflexión después de las presentaciones, es sobre estas creencias, opiniones que encontramos en el discurso, ¿no? Te pido ahí si podemos pasar a la siguiente filmina, Mónica, y una de estas creencias más comunes que encontramos es esta idea de que son espacios desorganizados, ¿no? Y sin embargo, los hallazgos que tanto Mariel como yo encontramos, ¿no? En el campo, en el estar ahí, nos fueron mostrando otras cuestiones, ¿no? Una primera, por ejemplo, es que estos espacios tienen claramente una organización interna, tanto administrativa como pedagógica, en algunos casos más fuertes, en otras menos, pero claramente hay una gestión y administración de los recursos, hay una organización de sus horarios, de sus grupos, de su propuesta pedagógica, etc. También lo que encontramos así es que las trabajadoras que se desempeñan en estos espacios se organizan en distintos roles, que en algunos casos son fijos y muy delimitados, y en otros no tanto, pero también de vuelta hay una organización interna de los roles y las responsabilidades. También uno encuentra con trayectorias personales de muy larga data de duración de algunas de las trabajadoras que están desde los inicios de estos espacios y que decíamos ahí con Mariel, bueno, suelen ser mujeres que en muchos casos fueron una piedra fundante de estos espacios, que bien continúan siendo una piedra fundamental en su sostenimiento, en el devenir del desarrollo de estos espacios, con la presencia física allí, o que incluso con el paso del tiempo ya lo hacen más a la distancia, con por ahí un rol más de consejera, pero que siguen estando presentes y siendo consultadas y que fueron construyendo, dejando un legado, ¿no? Que trasciende su presencia. A la par de estas trayectorias personales, también encontramos proyectos colectivos y comunes que son muy claros, compartidos, que trascienden la individualidad de sus actores y que dan sentido de identidad a estos espacios, ¿no? A lo que son, a lo que no son, a lo que no quieren ser, como decíamos anteriormente, y que entendemos estos proyectos colectivos generan, por un lado, como decía Mariel recién, un sentido de politicidad, ¿no? Con el barrio, con el lugar en donde se emplazan, de creación de redes que le van permitiendo subsistir más allá de los distintos momentos que van atravesando y sorteando, y también, ¿no? Lo que algunos autores han llamado una comunitarización de los saberes, de los recursos, de las experiencias que van generando y desarrollando y que les van permitiendo crear esa red que va sosteniendo. Puede haber también esta idea que surge, puede haber algo del orden, del desorden edilicio, ¿no? Pero cuando esto ocurre tiene que ver en todo caso con la falta o con el desborde de los recursos de infraestructura con los que cuentas, que tienen disponibles. Y también, ¿no? Algo que queríamos traer con Mariel para discutir esta idea es que también uno se encuentra con una hoja de ruta implícita o explícita, pero muy clara, donde se va evaluando, registrando, reflexionando los logros, las frustraciones, es decir, la historia de estas organizaciones. Podemos pasar ahora a la diapo siguiente. Y hay otras de las creencias, ¿no? Que queríamos traer para discutir es esta otra creencia de que son espacios informales, ¿no? O imprevistos en su actuar, y sin embargo, nuevamente, ¿no? Ahí nos gustaría discutir con esta idea, primero con esta idea de la formalidad, ¿no? De utilizar el grado de formalización como una variable, ¿no? Para ordenar lo que estas organizaciones son o no son. Sin embargo, al contrario, lo que encontramos es que el grado de formalización entre los distintos espacios es muy variable y también muy complejo de trazar, porque estos espacios poseen una organización formalizada, aunque no estén reconocidos, ¿no? Como parte del sistema educativo. Además, esa informalidad es lo que en muchos casos, ¿no? Les permite hacer y llevar a cabo
una gran gama de actividades en los territorios, con y para la comunidad. En ese sentido, y reflexionábamos con Mariel por muchos diálogos sostenidos que hemos tenido con las educadoras populares, que esa flexibilidad parece como una cualidad que les da muchísima potencia para el desarrollo de su trabajo comunitario, que es un rasgo que las educadoras comunitarias, como les decía, aprecian mucho en su labor, en estas organizaciones que defienden como algo que no quieren ni perder ni modificar, y que aparece, ¿no?, como un rasgo distintivo de su identidad en el territorio, ¿no? En esto que decíamos, que estas organizaciones tienen muy claro lo que son, lo que no son, frente a todos estos otros discursos que surgen. Bueno, la lógica prescriptiva, ¿no?, de por ahí otro tipo de instituciones, es para las trabajadoras y las educadoras claramente algo que impediría quizás el ejercicio de ese trabajo comunitario y colectivo que van construyendo. Hay otra de las creencias que les dejamos en la presentación, es esta idea de que no están regulados, ¿no?, que surge con mucha fuerza. Sin embargo, hay una regulación ambigua que permite su existencia, su funcionamiento, que varía muchísimo entre municipios y provincias. Sé que ahora Mariel les va a contar un poquitito más específicamente sobre este punto de los marcos normativos vigentes, así que por ahí me voy a concentrar más en 2 puntos para discutir esta creencia, que tiene que ver, por un lado, como registramos ahí en la presentación, que la limitación, ¿no?, decimos, aparece como la legitimación en el territorio, ¿no?, en sentido que la limitación y la legitimación se la otorga a la propia comunidad donde se insertan estas organizaciones, donde se desarrollan. En tanto son las demandas locales, ¿no?, las que van demandando cierto tipo de actividades para determinada franja etaria, en ciertos horarios. Y por el otro lado también reflexionábamos con Mariel sobre la presencia de un discurso por parte de ciertos agentes del Estado, en sus diferentes carteras y niveles de gobierno, sobre todo esto que surge en torno a la clandestinidad, a veces al estar en una zona gris, incluso a veces a la acusación de llevar a cabo lo que sería publicidad engañosa, a la par de lo que nosotras encontramos como una ausencia de al menos una pregunta por la retracción sistemática del Estado, ¿no?, tanto en la relación con las poblaciones que reciben estos espacios, con las niñez y sus familias, pero también con estos espacios en sí mismos, el conjunto de las educadoras que los llevan a cabo. Mari, ¿querés seguir? Bueno, la diapositiva 8 sería, con respecto a estos comentarios, ¿no?, estas opiniones que se hacen de estos espacios, encontramos muchas veces comentarios como son desprolijos, son inseguros, no son habitables. Y también es más, cuando Caro tiene un comentario al respecto sobre, siempre le preguntan cuando dice sobre qué investigación está haciendo, cuál es su objeto de estudio, siempre le preguntan a Caro qué es lo peor que vistes en esos espacios, ¿no? Es como que hay una intención siempre de ver algo negativo en estos espacios, algo que signifique que no son válidos, ¿no? Como que la sociedad necesita de alguna manera confirmar con estos comentarios de que no serían correcta su existencia en los marcos o en la legalidad de lo normativo. Y con respecto al marco normativo, podemos decir que estos espacios, ¿sí?, promocionan sobre todo los derechos del niño y están regulados desde lo que sería la Ley de Protección Integral, ¿no?, que es la Ley 26061 del año 2005. Al mismo tiempo, en la Ley Nacional de Educación se los menciona, ¿no? Aparecen mencionados dentro de lo que sería el nivel inicial, ¿no? Pero el nivel inicial, a su vez, no está lo suficientemente denominado con claridad, como pasa con los otros niveles. Aparece el nivel inicial mencionado como unidad pedagógica, pero no como unidad organizativa, que sí sucede con el nivel primario, con el nivel medio. Lo cual ahí hay una gran ambigüedad, porque se los menciona como espacios del nivel inicial, ¿no?, pero tan solo como unidad pedagógica aparentemente. Se los menciona con la necesidad de que haya un reconocimiento por los jardines comunitarios, los jardines de sindicatos, los jardines de cooperativas, pero ahí queda la ley.
Es decir, todavía hay una gran ambigüedad para que puedan estar dentro de lo que sería el nivel inicial. Y a su vez hay muchos espacios dentro de este universo de configuraciones que no quieren pertenecer al sistema educativo, ¿no? Hay una gran resistencia porque precisamente esto de no ser formal les habilita un montón de acciones, como bien dijo Caro, con la comunidad. En cambio, el marco regulatorio de normativas sobre el nivel inicial no les permitiría poder abrazar todas estas causas que hacen al territorio en esta interacción con diferentes actores sociales, ¿no? Bueno, con respecto a estos comentarios, nosotros vemos que en el territorio hay un fuerte arraigo y también a veces las educadoras, las cuidadoras, las trabajadoras tienen pertenencia en el territorio porque son del territorio, ¿sí? Lo conocen, viven ahí, saben a quién recurrir ante los conflictos, ante las situaciones, por eso es que generan esas redes, ¿no? Con respecto a esto de cuánto de seguridad, de habitabilidad y de higiene tienen estos espacios, bueno, esa legitimación, ¿no? Ese reconocimiento, si es seguro o no, lo va a generar el propio barrio, porque es el barrio el que armó en sí esta organización de mujeres o esta organización, esta institución, este centro comunitario, y es el barrio en donde ahí se sienten seguros ellos. A veces es el lugar en donde ante una situación de inundación o ante una situación de caos en el barrio, es ahí donde recurren, ¿sí? Es el refugio, es el amparo, es el lugar en donde hay calefacción, es el lugar en donde te dan de comer, es el lugar en donde te abrazan, ¿no? Por eso es que hemos puesto que el territorio como espacio desolado y el espacio comunitario logrado como un lugar de encuentro, de referencia, de amparo, de refugio. Ahí hay una cuestión de responsabilidad social, en donde muchas veces estas prácticas que se generan al interior de estos lugares cuestionan e interpelan las prácticas hegemónicas precisamente de la gramática escolar, ¿no? Y también encontramos, ¿no?, que a veces se los mira a estos espacios, sobre todo en los lugares o en los territorios en donde hay vulneración de derechos, pero no se los mira como espacios en la informalidad o como espacios no formales de prácticas de cuidado cuando se tratan de jardines rodantes en barrios cerrados, ¿no? Ahí es como que la mirada no está tan presente de poder cuestionar con estos comentarios, ¿no? De que cuánto hay de desprolijo, cuánto hay de seguridad, o cómo se abordan las infancias en esos jardines itinerantes en otras poblaciones con mayores recursos, ¿no? Es como que ahí la mirada no está tan, esa mirada de juzgar o de prejuzgar. Y también esto de no funcionan siempre. No funcionan porque no se quieren ver, pero en realidad quizás ellas toman distintas lógicas, distintos espacios, a veces cambian de lugar, a veces se nuclean con otros centros, a veces funcionan con otros horarios, pero sí está la presencia de estos centros comunitarios. Pero siempre está esto de no funcionan, no están abiertos, a veces funcionan, otras veces no, y sin embargo ellos siguen estando con una fuerte presencia. Y después, lo que sí podemos decir que esta organización interna en estos centros comunitarios lo que hace es un fuerte colectivo, ¿no?, de personas que tratan de tener una misma visión compartida, que tratan de encontrarse en algo común, ¿no? Se hermanan. Aparece esto de la solidaridad, pero una solidaridad consciente de sus propias limitaciones, ¿no? Y también aparece esto de la necesidad de como comunidad y de pertenencia al barrio, de poder pensar a futuro, ¿no?
Después, en la siguiente diapositiva, que dice las arbitrariedades, con qué lógica funcionan, qué determinan sus lógicas. Si bien nosotros no podemos decir cómo se han originado, porque puede ser, como ya dije antes, por una crisis económica de políticas neoliberales, o puede ser por la necesidad puntual en un barrio en donde no hay servicios educativos que sean gratuitos. Sí podemos decir que surgen desde abajo, ¿no? Con un fuerte impulso de necesidad de reparar injusticias, ¿no? Hay un fuerte sentido político, ¿no?, de estas mujeres o de estas personas que organizan estos espacios. El cuidado se constituye en algo político para reparar. A su vez, puedo decir que estos impulsos desde abajo generan devenires para pensar en cómo solucionarlos de manera colectiva, no de manera individual. Se piensa en forma conjunta, ¿sí? Se piensa desde el diálogo entre las personas que conforman estos espacios. La presencia de estas personas como reparación, ¿no? Y también de ayuda todo el tiempo a las familias, ¿no? Muchas veces aparece esta necesidad de las propias educadoras de que no vivencian esas infancias los mismos problemas que ellas vivenciaron cuando eran niñas, por ejemplo, ¿no? Tienen este sentido de organización progresiva de colectivos liderados por mujeres, ¿no? Siempre van un poquito más allá, no se quedan repitiendo las mismas lógicas, ¿sí? Ante las crisis sociales, su lógica se hace en el día a día, que esto no es actuar en la improvisación, sino que es pensar cómo dar respuesta en todo momento con lo que tienen, con lo que consiguen, con lo que obtienen de esas redes, ¿no? Es una situación organizada en donde ellas van a definir cuál es el núcleo en común que todas tienen, ¿no? Hay ahí algo de hermandad, de cofradía, de sentirse representadas en esos vínculos que se generan, en esos lazos, con las problemáticas que tienen, con el sufrir que tienen, pero también en este sentido de proyectarse en el mañana, ¿no? Y después lo que a mí me genera esto es que ellas tratan un poco de lograr que las familias en situación de vulnerabilidad logren organizarse de otra manera a pesar de sus carencias, a pesar de sus sufrimientos por sus situaciones de privaciones, etcétera. Pero lo que me llama la atención es que a veces ellas mismas, sus proyectos personales, ¿no?, tratan sobre todo de encontrarse en ese lugar porque hay como un descentramiento, ¿no?, de salir de sus casas para encontrarse con otras mujeres y ayudar a otras que están sufriendo, a pesar de que ellas también vivencian dolor y sufrimiento, ¿no? Es como que el colectivo de ellas sobre todo es, me encuentro con alguien que también sufre como yo, pero yo no me quedo sola porque acá voy a pensar en que en este colectivo puedo hacer algo. Estando sola no puedo. Caro. Bien, seguimos ahí con la siguiente diapositiva y ahí como bien ya Mariel compartió algunas reflexiones, pero también en una de estas creencias, prejuicios que nos gustaría detenernos un poquito más, que le pusimos, ¿no?, que lo determinado como exigencia, tiene que ver, ¿no?, con esta duda continua sobre quiénes están a cargo, quiénes llevan a cabo estos espacios, qué formación tienen, ¿no? Y ahí como bien traíamos con Mariel, bueno, sabemos, son mayoritariamente mujeres que se organizan y se responsabilizan de la cuestión social, como bien recuperaba Mariel, que llevan a cabo labores múltiples, ¿no? Desde asistir a las familias en la gestión de documentación, un turno médico, a organizar talleres para la comunidad,
hacer también la planificación y el diseño de la propuesta pedagógica, entre un montón, multiplicidad de actividades, que como veníamos diciendo, crean redes que sostienen a las niñeces, a sus familias y a la comunidad en sentidos múltiples, que también, como recuperaba Mariel más adelante, hacen un gran aporte a la organización social y política del cuidado y por tanto a la economía del sistema productivo, ¿no? Y también en ese sentido, como decíamos, a la agenda de género. En algunos casos, ¿no?, permiten la desfamiliarización de los cuidados, como decía Mariel al principio, permitiendo que muchas mujeres puedan insertarse en el sistema productivo, pero sin embargo también acá cabe mencionar que no siempre las familias eligen estos espacios con el propósito de familiarizar el cuidado. También en muchos casos hay una elección que tiene que ver con elegir la propuesta de estas organizaciones por el proyecto colectivo y común que proponen y representan, porque las familias eligen y se sienten seguras y acompañadas por esas propuestas y por esas educadoras, por esas trabajadoras. Y obviamente también esto tiene otra cara de la moneda, que es, de vuelta, bueno, mujeres haciéndose cargo desproporcionalmente, ¿no?, en términos de géneros en relación con los hombres con las tareas de cuidado, y que además, bueno, aún no son reconocidas por la sociedad como deberíamos, que en muchos casos continúan desprotegidas en términos de regulación y condiciones salariales, y que en este sentido, bueno, ahí pensábamos con Mariel, reflexionábamos, son mujeres que cuidan y que social y políticamente las descuidamos, y que en el contexto además más cercano ya no hay una campaña de desprestigio de estas organizaciones, estas mujeres y sus redes. ¿Querés seguir, Mari, con la siguiente? Sí. Bueno, nos damos cuenta de las exigencias de un sistema patriarcal hacia las mujeres en cuestiones de cuidado. Todavía aparecen los estereotipos de género, siguen estando vigentes, es decir, parece como que el cuidado le corresponde a la mujer. En todas las experiencias que hemos registrado, la fuerte presencia de las mujeres, pero hay que decir que es con otro sentido lo que se hace al interior de los centros comunitarios, ¿sí? Desde la sociedad parece como que se legitima que la mujer tenga que hacer prácticas de cuidado, de educación y de crianza, pero estas mujeres cuidadoras realizan otro tipo de construcción en esa relación de feminidad y maternidad, ¿sí? Ahí ellas mismas tienen un sentido crítico sobre esa imagen que tiene la sociedad hacia ellas, porque en realidad ellas trabajan. Esos espacios son de trabajo, no tiene que ver con el instinto maternal que la propia sociedad quiere adjudicarles, ¿sí? Ahí trabajan, y trabajan mucho, hacen muchas actividades al mismo tiempo, ¿sí? Estos espacios que muchas veces parecen caóticos, desordenados, es porque realizan muchas actividades, es decir, hacen la comida, dan de comer, almacenan los productos, están haciendo tareas para el mañana al mismo tiempo, porque ya están proyectando qué comida van a hacer, al mismo tiempo tienen que limpiar el mismo espacio, porque en ese mismo espacio se enseña, se hace apoyo escolar, después del apoyo escolar se da la merienda, después de la merienda viene fines o cualquier otra actividad, es decir, todo el tiempo están haciendo cosas. Entonces, esa práctica de cuidado, de crianza, de educación al interior de ese centro comunitario no tiene que ver con ese instinto maternal que la sociedad le va a adjudicar por ser mujer, ¿sí? Tiene que ver con una postura más crítica, ¿no?, acerca de por qué asumimos estas prácticas de cuidado, y si no las asumimos, ¿qué es lo que pasaría? ¿Qué desorden se generaría a nivel de organización barrial? Después, otra de las cuestiones es la reproducción de desigualdad de género en cuestiones de cuidar. Los espacios domesticados, feminizados, se trasladan, ¿no?, a lo que serían estos centros comunitarios, pero con este fuerte sentido crítico. Ya no es lo hacemos porque nos corresponde, sino que lo hacen porque, si no, ¿quién lo va a hacer? Es decir, hay un sentido ético, ¿no?, de poder preocuparse por los nuevos que llegan, ¿no?, y de que no vivencian las mismas necesidades que ellas vivenciaron siendo niñas, ¿no?
Después, otra de las cuestiones es esto, ¿no? Que muchos autores como Fournier o otros como incluso Cibecci, Faur, que hablan de la transferencia en gratuidad que realizan las mujeres con su labor de cuidados a la economía de la sociedad, ¿no? Son la base de la producción y sostenibilidad de la economía de un país, ¿sí? Si nosotros pudiéramos tener más espacios que puedan realizar más prácticas de cuidado a las primeras infancias, las familias podrían organizarse de otros modos, de otras formas, y podríamos incluso lograr que se mejoraran sus economías, ¿no? Y que incluso los barrios pudieran mejorar como comunidad. Después, otra de las cuestiones que también notamos es la desprotección que tienen en lo que se refieren a compensación económica, ¿no? Que dijo Caro, esto de que las descuidamos, es decir, no hay una remuneración económica por lo que hacen. Por ahí hay esto de, bueno, quizás el Estado más cercano le brinda algún tipo de beca municipal o de subsidio municipal, pero esto no es sostenido en el tiempo, ¿sí? Es como que no se legitima, no se ordena, aparecen quizás planes que se otorgan, pero así como se otorgan en un año, también se pueden quitar o pueden desaparecer. Y también a futuro no hay seguridad económica para estas mujeres que ponen su cuerpo, que padecen enfermedades, que ponen muchísimo de su propia corporeidad y de su propio cuerpo en ese territorio tan difícil de poder ordenar, ¿no? Ese hábitus de esa educadora, de esa cuidadora, ¿no? Cómo se autopercibe, cómo a veces se olvida de las dolencias porque es la cara de ese lugar, ¿no? Ellas sienten esa responsabilidad de que tienen que estar ahí siempre, no importa cómo se sientan, qué es lo que les pasa físicamente. Trabajan en el anonimato, no hay una valoración legítima, ¿sí? Yo estoy pensando en la situación de pandemia, ¿no? Que ellas fueron eslabones reparando, ¿no? Estos contactos con los territorios más marginales, más indigentes. Hay personas que seguían trabajando, haciendo la comida, que seguían haciendo bolsones para hacer las entregas. El Estado las ha tenido que convocar para esa entrega porque sabían dónde había que hacer esas entregas. Hay gente que se murió porque en ese momento no había vacunas, porque son territorios en donde precisamente no están las condiciones que tendrían que estar, como por ejemplo el agua, corriente, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, y sin embargo no las recordamos, nos hemos olvidado de esta situación. Bueno, Caro, creo que ya estamos cerrando con... Ya estamos cerrando, sí. ¿Leemos? Ahí ¿Querés leer? Dale, leo algunas de las reflexiones, unas reflexiones que les trajimos, que escribimos, que pensamos para ustedes. En estos tiempos tan complejos, la existencia de espacios alternativos de cuidado, enseñanza y crianza permite comprender la relevancia del rol de las educadoras en contextos de vulnerabilidad en los que su compromiso interpela al Estado y al propio sistema educativo, desafiándolos a encontrar nuevos caminos que los conduzcan a reflexionar sobre la idea de que el origen social de un niño, niña, niñe y su trayecto de experiencias previas hacia la primaria no debe ser consideradas como condicionantes hacia su proyección futura como alumno, alumna, alumne. No se trataría entonces de tener derecho a iguales experiencias dignas de cuidado y educación, sino de tener igual derecho a experiencias diferentes, dignas de cuidado y educación. Y con respecto a ese párrafo, ¿no? que dice no condicionar al niño o niña de acuerdo al territorio de origen, ¿no? Es pensar esto, ¿no? Las infancias
que llegan al ámbito escolar deberían respetarse sus trayectorias, ¿no? En cuestiones de dilemas y desafíos que ellos como niños y niñas desde que nacen tienen que vivenciar, ¿no? Hay un adultocentrismo todavía desde el ámbito escolar en donde no se escuchan a esos niños, niñas y niñes. Una de las cosas que yo registro, y creo que Caro, por los diálogos que hemos tenido, comparten, hay una autora, Minichelli, que habla de ceremonias mínimas, ¿no? Que son esos pequeños rituales en donde se considera y valora a ese otro que llega a un espacio y que necesita de que lo miren, de que lo quieran, de que lo valoren, de que lo reconozcan, de que lo acepten, ¿no? Y estas ceremonias mínimas muchas veces en ámbitos institucionales que están regulados, no permite hacerlas, ¿no? Porque no es algo que se puede armar como desde una circular o desde un documento. Es algo que tiene que salir de los diferentes actores cuando se abordan infancias en extrema vulnerabilidad. Entonces, lo instituido, que muchas veces aparece en ciertas Mónica, no sé si ustedes escuchan a Mariela, solo yo dejé de escucharla. No, no se escucha, ¿eh? No se No se escucha. escuchan, sí. Bueno, no importa, retomamos. Si querés, Mónica, pasamos allá a la anteúltima, a la siguiente filmina, porque nos congelamos, yo también me cuesta, y estamos pasaditas de tiempo, pero bueno, por ahí retomando lo que estaba presentando Mariela, y para cerrar, queríamos hacer una analogía con unas cajitas japonesas, no sé si las conocen, ahora les vamos a mostrar una imagen que son un tipo de cajitas que solo pueden abrirse a través de movimientos muy precisos, y cada caja tiene sus propios movimientos. Entonces, si pasamos ya a la siguiente filmina, ahí la reflexión que queríamos compartir, que hemos preparado para ustedes, es esta idea, ¿no? Estos espacios de cuidado comunitario, sean jardines comunitarios, centros de desarrollo infantil, comedores, merenderos, son como las cajas japonesas. Cada una de ellas es única, su modo de abrirse hacia los contextos donde se sitúan también lo es. Cada caja se fabrica con distintos niveles de complejidad. Cada espacio se ha constituido como una configuración distinta de problemáticas. Sin embargo, hay una matriz similar que las construye en espacios alternativos de crianza, enseñanza y cuidado. Los modelos simples de las cajas japonesas apenas requieren de 2 o 3 pasos para abrirlas, mientras que los modelos más complejos precisan un mínimo de 1000 movimientos. Con la resolución de conflictos que se suscitan al interior de estos espacios comunitarios sucede algo similar. Cada situación es única, sea cual fuere su complejidad, porque requiere de una estrategia de intervención que también es única y que también ha sido reconocida con el correr de los años, singularmente pensada, ejecutada por mujeres rebeldes que aún luchan y resisten reparando injusticias. Queda hasta aquí expuesta la discusión acerca del reconocimiento y la protección social que necesitan estas mujeres. Además, se plantea el rol de los espacios comunitarios de cuidados en territorios empobrecidos o en indigencia que se constituyen en bisagra para reparar la ausencia parcial o total de los diferentes estados. Y ahí en la filmina que sigue está la imagen de las cajitas. Estamos pasaditas de tiempo, así que me parece que hasta ahí estamos, así las podemos escuchar a las colegas, y en todo caso después retomamos el diálogo y las reflexiones y los comentarios y las preguntas y demás. Bueno, muchas gracias, Carolina. Ahí Mariela me avisó que se le había cortado la luz, pero como yo estaba presentando no podía habilitar el micrófono.
Así que bueno, ojalá que pueda volver, pero parece que era en toda la zona que cortaron la luz. Bueno, ahora sí, le damos paso al siguiente grupo, podemos decir, el siguiente equipo de trabajo. Silvina, ¿querés que siga compartiendo yo? ¿Compartís vos? ¿Cómo hacemos? Si podés compartir, Moni, te agradezco, porque estuve intentando y se traba, entonces... Bueno, buenas tardes a todas, a todos. Es un gusto participar de esta mesa. Celebramos que en la Semana de UNIPE Federal tengamos este espacio para compartir las experiencias, para compartir las reflexiones y también la coyuntura tan adversa, tan compleja que estamos viviendo. Así que celebramos este espacio y estamos encantadas de compartir esta mesa con las compañeras. Mucho de lo que dijeron Mariela y Carolina tiene que ver con aquellas cuestiones que estuvimos pensando para esta presentación y también con la trayectoria de la red Andando, que es una red que tiene ya 30 años de existencia. Así que bueno, vamos a hacer un poquito de historia de la red, vamos a compartir con ustedes algunas de las cuestiones que se presentan en el panorama actual y también algunas características identitarias de la red, porque, bueno, hay, como decían las compañeras, una diversidad, una heterogeneidad de espacios enormes. Entonces, nos interesaba también destacar las particularidades que tiene esta red de centros comunitarios de educación popular. Así que, Gaby, si querés tomar la palabra. Bueno, les contamos que la red se inicia en 1993. La necesidad, las crisis que se vivía hacía que mujeres comenzaran con una olla, reuniéndose, organizándose y de a poco ir formando estos espacios que fueron modificándose a lo largo de los contextos, pero siempre teniendo en cuenta la centralidad de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Les contamos que son 16 centros comunitarios, que hay un equipo que es el equipo de la Casa de la Red, que es la parte administrativa y la parte que asesora y acompaña. Están en Merlo Moreno, en la provincia de Buenos Aires, en 13 barrios. Son 194 educadoras, 20 educadores, hay 1.984 familias, 2.551 niños, niñas, jóvenes entre 45 días y 18 años. Tenemos convenios con el Ministerio de Desarrollo Comunitario, el UDI, y el Programa de Abordaje Comunitario, el Ministerio de Capital Humano, que es de Nación, y el Centro Juvenil, que es de Dirección de Juventud. Y Moni, también está... ¿Sí? Perdón, si querés pasar, Moni, ahí está, empezamos a pasar. Perdón, Gaby. No, sí, está también los ingresos del programa Potenciar, que bueno, mucha cosa ha cambiado también. Bueno, seguimos, ¿no? A ver, ahí vemos, hay 1.536 niñas de 45 días a 5 años. Un poco para como dimensionar de qué se trata cuando hablamos de la red Andando, ¿no? La modalidad que tenemos es la de diaria de 4 horas y los bebés pueden permanecer entre 4 o 8 horas. Eso según las necesidades de la familia, nos vamos adaptando a esto, ¿no? Se ofrecen 2 o 3 prestaciones alimentarias diarias. La propuesta es llevada a cabo por educadoras que están formadas en la red o en otros ámbitos en el que se combinan momentos de grupo total y de pequeños grupos. Los ejes principales son el juego, los lenguajes expresivos, la exploración, el movimiento autónomo y la participación infantil. Nos dimos mucho tiempo para
para enfatizar en el juego. Así que es como un pilar muy importante para nosotros que fuimos amasando muy de a poquito y es algo que es muy como un sello nuestro, esto del juego, ¿no? De lo lúdico. Bien, después tenemos la modalidad de las propuestas, tenemos con 841 niños entre 6 y 12 años. Y aquí tenemos 4 horas también que van en contraturno con la escuela, se ofrecen 2 prestaciones alimentarias diarias y la propuesta también es llevada por las educadoras que pueden estar formadas en la red o en otros ámbitos y también hay talleres específicos. Se acompañan y fortalecen las trayectorias de aprendizaje escolares y a través de la diversificación de repertorios simbólicos, talleres expresivos, lúdicos, deportivos, tecnológicos, expresivos. Vamos combinando actividades de alfabetización, matemática, que acompañan a la resolución de tareas escolares, ¿no? Una cosa que también las escuchaba a las compañeras y se hace tan real que a lo largo del tiempo nos dimos cuenta que educar no es algo neutro, ¿no? Sino que educar es un posicionamiento político, como decían las compañeras. Y eso también pensamos y lo trasladamos hasta a todas las edades, digamos, ¿no? Como cuestionarnos cosas. Así que es algo que compartimos. Cuando hablaban las chicas yo asentía con la cabeza. Bueno, a ver. Tenemos también que están 221 adolescentes y jóvenes entre 13 y 18 años. También están 4 horas en contraturno de la escuela o en turnos vespertinos también. Se ofrecen 1 o 2 prestaciones alimentarias diarias. Y la propuesta es llevada también por educadores que están formados. Después vamos a especificar un poco más de eso. Y otros ámbitos como talleristas, y también hay talleristas, ¿no? Se acompaña y fortalecen las trayectorias de aprendizaje, las escolares y las laborales. Se realizan campamentos, salidas culturales y turísticas, siempre, siempre, siempre que el contexto económico lo permite. Porque muchas veces mientras que estábamos armando esto, decíamos, bueno, antes los chicos, no sé, hacían pan, galletitas, las vendían y juntaban su plata para irse a Mar del Plata. Y ahora la realidad es que hacen el campamento dentro del centro. Pero decíamos, qué bueno que no dejemos de hacerlo, ¿no? Que es igual sigue estando ese deseo de comunión, de compartir. Bueno, y aquí un poquitito contarles esto, ¿no? Volviendo a esta historia de que se nació con las ollas, se partió esto de ser madres cuidadoras. Y lo que importaba era dar de comer, hasta que también surgió esto de decir, bueno, damos de comer, pero también se alimenta a través del juego, y también se alimenta a través del arte. Entonces, estuvo esta necesidad de tener que decir, bueno, ¿dónde vamos a buscar esto que nos hace falta? Jugamos como juegan en casa, pero me parece que tendríamos que ser algo más. Y todas estas inquietudes hicieron que se empezara a tener en cuenta que tenían que haber momentos colectivos de formación. Pensamos que algunos eran deliberativos, que tienen que ver con esto, con posicionamientos, con acompañar la marcha de otras organizaciones, de cómo nos plantamos ante determinadas situaciones, y también tenían que ver con intencionalmente lo formativo. Entonces, bueno, específicamente cómo trabajamos con los bebés, qué hacen en maternal, en infantes, en escolares, con los jóvenes. Entonces se fue dando mucha más especificidad y a su vez también, que creo que es en la imagen que viene que se puede ver, aquí es cuando estábamos en pandemia. Por ahí le voy a pedir a Carmen, que por ahí si no nos quiere contar esto de
de las ollas, de cómo, por ahí alguna cosita que nos quiera contar Carmen, compañera de la vida. Buenas tardes, ¿cómo les va? Todo lo que escuchaba de las compañeras anteriores reflejado en la historia nuestra, ¿no? Sí. Cómo la necesidad, el compartir hace la formación, en las mujeres, ¿no? Que fuimos las abatalladoras ante la situación socioeconómica, a ponerle el pecho, el hombro, ¿no? A cuidarnos entre nosotras, cuidar los hijos de otras. Eso es un poco lo que se generó cuando nos dimos cuenta que las mamás tenían que salir a trabajar a otros espacios, a cartoñar o a lo que fueran, las crisis de 2001, de todas las crisis que vivimos. Ahí fue donde dijimos, bueno, nos formamos para tener una sala maternal y atender los bebés 4 horas, 8 horas, lo que la necesidad de la mamá tenía, los contraturnos de los colegios, para fomentar, para acompañar lo educativo, ¿no? Y lo popular, lo que destaca nuestro trabajo siempre es enseñarle los valores y los derechos a los niños, ¿no? Y a la familia, porque un niño tiene que llamarse por su nombre, porque tiene una identidad. Entonces nosotros lo trabajamos todo eso. Y hoy cuando armábamos todo, pensábamos en que el niño, la madre está embarazada y le pone un nombre en el embarazo y después le llama con un apodo. Y nosotros en los espacios populares tratamos de que el niño vuelva a saber que se llama Juan Pérez, no Rulito, porque llamarlo por su nombre es darle esa identidad que el niño necesita para su adultez. Entonces, desde ahí va la base de la capacitación, de la formación, del acompañamiento con los niños y con la familia. Los talleres con las madres son riquísimos. En la pandemia que padecimos también estar presentes en la necesidad de todas las compañeras, de las familias, de asistirlos. Después formamos videos para acompañar a las familias que no podían asistir a los espacios. Hicimos videos de cocina, videos de actividades recreativas para que los papás pudieran darle un juego y no tanta tecnología. Hoy hablábamos que los niños de pandemia son tecnológicos, salieron de la pandemia todos tecnológicos y todos a través de una pantalla, ¿no? Porque para tenerlo calmado en casa y encerrados, todos tenían sus celulares. Y fue una crisis también. Y la actualidad también es una crisis que venimos atravesando. Bueno, me va a tocar un poco después, creo que contar cómo venimos, nuestra situación socioeconómica en los espacios. ¿Hasta ahí, Gaby? Estás silenciada, Gaby, no se te escucha. Perdón. Gracias, Carmen. Bueno, creo que la pandemia nos movilizó muchísimo. Creo que trabajamos más que nunca, trabajamos muchísimo. Muchas reuniones, y íbamos como armando situaciones, armamos un cuadernillo para acercar a las familias, y nos dábamos cuenta que, bueno, que las consignas no se entendían, entonces empezamos a hacer videos, y después la familia mandaba los videos con los juegos que realizaban con los chicos, y entonces ahí veíamos la familia, el perro, y veíamos toda la situación de aprendizaje, y creo que fue enriquecedor para ambos, ¿no? Aprendimos ambas partes, y eso fue muy fuerte. Más adelante, una cosa que nos propusimos y fue muy fuerte para nosotros es registrar lo que hacemos, mirar críticamente nuestras propias prácticas. Esto es muy fuerte en la red. Fue cuestionarnos, no sé, era en la fiesta de egresados y se ponían los gorritos negros, ¿no? Los típicos, que son los que se usan en Inglaterra, por ejemplo, ¿no? Entonces empezar a decir, ¿por qué usamos esto? ¿Qué significa esto? ¿Es nuestro esto? ¿Nos representa? Digo este ejemplo, pero hay millones de ejemplos. Y esta posibilidad de vernos y decir, ¿por qué hago esto? Y empezar a darle sentido a cada cosa que hacíamos con los chicos y chicas,
hizo que empezáramos a tomar en cuenta nuestra propia palabra, nuestras reflexiones, nuestras críticas, y esto se ve reflejado después en, por ejemplo, Metiendo la Cuchara, donde se trabajaron talleres de nutrición con las educadoras de cocina, y se fue trabajando lo que es un taller, lo que es el paso del tiempo, lo que es la alimentación. Digo, y ahí es como que se reflejaron las reflexiones de las compañeras de un modo colectivo. Después tenemos Abriendo el Juego, que fue toda una experiencia que se hizo con un intercambio que tuvimos en Canadá, que aprendimos mucho de juego y también nos dimos cuenta que teníamos mucha riqueza también aquí. Y pudimos adecuar y también reconocer las cosas que estábamos haciendo. Fue algo muy fuerte y de ahí salieron también otro artículo. Y después Entretejiendo Miradas, que es una mirada más puesta en maternal, donde las compañeras con lo que iban trayendo de sus experiencias, íbamos visualizando problemáticas a las cuales les íbamos poniendo palabras. Y también ver, bueno, yo hice esto, yo fui haciéndolo de esta manera, y digamos, ahí quedó esto que en realidad es una belleza de experiencias compartidas con las compañeras. A ver, ¿que estamos yendo bien? Díganme. Los espacios deliberativos son esos espacios donde nosotros realizamos asambleas, una a principio de año y otra al final del año. Nosotros pensamos que la formación lleva tiempo, entonces es un proceso. Muchas veces son 4 o 6 años, no es algo que se determine en un tiempo corto. Vemos cuáles son las necesidades, las carencias, y esto hace que armemos objetivos para lograr esto. Y esto lo vamos trabajando durante mucho tiempo. Estas son las formaciones que hacemos en todas las áreas, y a veces estas asambleas lo que hacen es volver a ver qué estamos haciendo, retomar, ver lo que ya está hecho, ver lo que hay que seguir apuntalando, ¿no? Son numerosas, más de 100 personas, y bueno, es movido. Son movidas las asambleas y todo lo que hacemos. Bueno, dimensiones del trabajo comunitario en red. Hay un área que es de gestión y de administración de recursos, que está muy unida. A veces uno piensa en lo administrativo alejado de lo cotidiano. Y aprendimos nosotros que si el proyecto es jugar determinadas cosas, bueno, entonces esto tiene que ver cómo hacemos el gasto. Y está unido a eso. ¿Qué se puede, qué no? Cómo, muy unido al hacer cotidiano, a lo que queremos lograr con los chicos y chicas, ¿no? En los proyectos. Bueno, apuntando a niñeces y juventudes, planificar propuestas pedagógicas, que muchas veces son desde la misma práctica, qué cosas vamos viendo, nos acercamos también a profesionales que nos dan charlas. Hemos tenido con Silvina varias charlas, que estábamos muy interesados en saber sobre discapacidad, porque es un tema que nos preocupa mucho, pero a su vez también, no sé, vino Santiago, le cambio el nombre yo, Morales creo que es de apellido, ¿no? Sí, Santiago Morales. Santiago Morales, estaba bien. A veces también llamamos al equipo de las Madres de Plaza de Mayo para saber sobre la memoria. Es decir, nos vamos nutriendo, pero a su vez también vamos viendo también nuestras propias prácticas. Y tomando esto, ¿no? Empezar a modificar cosas y a mirarnos, ¿no? Esta cuestión de adultocentrista que solemos tener, bueno, ¿cuánto estoy escuchando? Que las chicas decían, ¿no? La importancia de poder escuchar, ¿no? Bueno, articular, promover y proteger
el derecho de niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Esto nos une a otras organizaciones, tanto del barrio como nosotros formamos Interredes, así que también estamos con otras organizaciones. Y nos parece fundamental esto, hacer red en la región en donde estamos. Y entonces esto hace que estemos en profesorados, universidades de Luján, de José C. Paz, estamos articulando, profesorados también. Nos reconocemos como parte de la clase trabajadora y ese es un punto muy importante, mirar desde ese lugar, desde los pies en nuestro barrio, en el lugar donde estamos. Problematizar nuestras perspectivas de género, esto también lo charlaban las compañeras y tenemos muchas matrices muy fuertes, ¿no? Del lugar de género, entonces es un trabajo que no termina nunca porque están muy pegadas a nosotras, pero este rol de podernos despegar un poco de todas estos mitos, estos mandatos, siempre está en constante trabajo en los centros, porque bueno, es un rol que supuestamente toda la maternidad, ¿no? Es como que nos pone en un lugar que tenemos que cuestionar siempre, ¿no? Incluir las masculinidades que queremos que sean diferentes, masculinidades que protejan, que cuiden. A mí me gustó mucho cuando hablaban de cuidar. Nosotros tuvimos una situación muy feíta que fallece una compañera nuestra, nos da mucho dolor, una persona joven, y nos dimos cuenta, bueno, cuántas veces esta cuestión de ir al médico y demás, y ahí empezamos a cuestionarnos quién cuida al que cuida, ¿no? Bueno, todo esto nos movilizó en decir, bueno, vamos a tener que hacer algo. No puede ser que haya compañeras que pasen 25 años y no se hayan hecho un chequeo. Es muy duro. ¿Y qué pasa, no? Uno se va postergando, que tiene que ver con esto del género también. Entonces, de esta manera nos fuimos uniendo con las universidades, y en este momento logramos con la parte de salud del municipio de Moreno ser atendidas primero virtualmente, después pero digo, todo esto que yo cuento, que lo cuento reducido, es como mucho trabajo, esto que decían ustedes, no poner el cuerpo, no ir poniendo el cuerpo en todos los lados para modificar algo. Bueno, creo que más o menos lo fui diciendo. Entendemos el cuidado más allá de las niñeces y los primeros años de vida. Hay tramas de cuidado diversas, complejas, en que las niñas y otros actores también participan. Nosotros a veces cuando hablamos de niños incluimos los jóvenes, porque a los jóvenes también tenemos que cuidarlos. Sabemos que están desprotegidos, que no están escuchados, que muchas veces hay suicidio, hay depresión, hay adicción. Entonces, cuando pensamos de cuidar, cuidamos también a los jóvenes, si no queda como a veces restringido nada más que a los más pequeños, y esto no nos parece. Pero también entendimos que si nosotros tomamos a los niños como sujetos de derecho, ellos tienen opinión y ellos también pueden cuidar, ¿no? Entonces sacamos esta cosa como de que no, el niño también es capaz de cuidar y de proteger a otros. Y es un poco esa nuestra visión. No siempre las familias asisten a los centros para desfamiliarizar los cuidados o porque tienen que trabajar fuera del hogar. Tratamos de sacar esta imagen, esta idea de juzgar a las madres o de ponerlas en un lugar de que son las enemigas. Es decir, eso fue también todo un trabajo que se hizo, que llevó tiempo, y empezar a entender y comprender y estar al lado de la familia, ¿no? Pensamos el cuidado entre mujeres y también del espacio común y público. Defender nuestros derechos. Yo no sé si voy bien. ¿Cómo ven la cosa?
Bueno, y ahora entramos en las dimensiones. Sí, un poco por ahí, también sintetizando, para no ser reiterativas, pero sintetizando un poco de lo que traía Gaby, en el acercamiento que vamos teniendo en proyectos de extensión, de investigación en la Universidad de Luján, bueno, vamos pudiendo acercarnos a estas particularidades que tiene la red andando, que en esto que decíamos antes, de que hay tanta heterogeneidad de espacios, una diversidad de formas de entramarse en los territorios, diversidad de trayectorias formativas, de experiencias, que un poco nos queremos detener en las particularidades que hacen a la red andando y bueno, en esta potencia que tiene lo organizativo. Y una de las claves que nosotros vemos es que hay una dimensión temporal a considerar, ¿no? Son 30 años sostenidos de actividad, de propuestas, que se van modificando con el tiempo, que son dinámicas y que no solo implican la reflexión sobre la práctica, sino además hacer proyecciones, ¿no? Que a veces es en esa tensión de atender lo cotidiano y de la emergencia y de la urgencia se pierde de vista la proyección y el proyecto más a mediano plazo, ¿no? Entonces, esa es una dimensión que nos interesa remarcar, que hay una continuidad de muchos años, ¿no? Y después también una dimensión afectiva, los vínculos afectivos entre las educadoras, los vínculos con las niñeces, con las juventudes, con las familias, también son fundamentales en la vida cotidiana. Digamos, hay ahí vínculos de confianza, hay muchas cuestiones que se pueden dar a través de esa confianza que se va sosteniendo con las familias y con las niñeces. La dimensión formativa, un poco Gaby ya hizo referencia, tiene que ver con esos distintos espacios que propicia el equipo de acompañamiento. Gaby es parte de ese equipo, hay muchas compañeras más que integran ese equipo y que también son equipos sostenidos desde hace más de 20 años, o sea, tienen continuidad esos equipos formativos y esa es una clave también muy fuerte. Y hay en esa formación, como decía Gaby, fueron mutando, fueron cambiando y de pasar a talleres donde quien dicta el taller, coordina el taller, también decide las temáticas y las problemáticas a abordar, pasaron a reflexionar sobre las propias miradas y las propias experiencias. Entonces ahí hay como esta reflexión y acción que van todo el tiempo dialogando, ¿no? Y que tiene mucho que ver con la educación popular y con toda la mirada y enfoque de la educación popular, ¿no? También es una de las miradas, por ejemplo, que trabajaron mucho tiene que ver con la mirada de infancia, ¿no? Con la mirada de niñez, mejor. Entonces aparece estas distintas miradas a lo largo de la historia de la red, donde, bueno, muchas educadoras ligadas a la iglesia, en algún momento también aparecía esta mirada como más de pena, más caritativa, ¿no? Y esa mirada fue tornándose una mirada como sujetos de derecho, y de sujetos de derecho también empezaron a pensar como sujetos sociales y sujetos políticos a las niñas. Entonces, distintas miradas que fueron modificándose a partir de esos posicionamientos políticos, ¿no? Que van asumiendo. La dimensión laboral, que ya comentamos, que tiene que ver con el reconocimiento laboral como trabajadoras, que si bien hubo algunos proyectos de ley, lamentablemente quedaron en la nada y bueno, ese reconocimiento quedó pendiente, está pendiente, es una deuda muy grande que tenemos socialmente. Y la dimensión de autonomía, una autonomía que es en distintas escalas, ¿no? Autonomías de los centros, cada centro respecto de la red tiene su propio proyecto y su autonomía porque se entrama en el territorio de distinta manera. Entonces hay lineamientos, lo que ellos llaman lineamientos de red, que son cuestiones principios, criterios que se comparten, pero después en cada centro eso toma una forma distinta, toma una impronta distinta de acuerdo a la historia del centro, a quienes están a cargo, bueno, 1000 variables. Sí. Y también
esto que decíamos, la autonomía de las infancias se piensa desde bebés, digamos, hay un enfoque que hace que se piense desde bebés esta posibilidad de agenciar que tienen las niñeces, ¿no? Como sujetos que participan de la vida social, que participan activamente en las relaciones sociales y que modifican esas relaciones, y que bueno, y que eso no solo se da en una participación política organizada como participar de marchas, como colectivos de niñeces, ¿no? Sino que se da en la vida cotidiana, con pequeñas cuestiones que entonces las educadoras, los centros, la red, también pensando a veces de manera en clave comparativa con los espacios escolares, digo, también invitan a mirar a las niñeces con otros ojos, ¿no? Invitan a mirar a las niñeces en esto que decía Gaby, también las niñeces con capacidad de cuidar, con capacidad de agenciar. Entonces, también ahí esta red da una disputa respecto al sentido, respecto a lo que se piensa acerca de las niñeces, a las concepciones, a las miradas. Bueno, hasta ahí para no seguir más y que pueda seguir Carmen. Perdón que nos extendimos un montón. Cuando hablamos de las... Gaby, ¿vas a decir algo? No, que de interredes, que no sé si si hablamos de interredes, ¿no? Lo dijiste, que Sí, trabajamos con interredes. Con interredes, que son otras redes de otra zona, de La Matanza, de todo eso, nosotros conformamos reuniones para saber cómo presentarnos ante los cambios de los programas, cuando asume un gobierno diferente, la política viene como a trabar esta política actual hoy, este gobierno que nos atraviesa, tiene otro desarme, nos quiere desvincular, nos quiere desaparecer, hemos tenido ya en estos meses que tenemos de vivencia de este Estado, por ejemplo, el programa de abordaje comunitario, que se redujo el programa de PNU al Ministerio de Capital Humano. Tenemos contacto con la gente con la gente de adentro del ministerio, todos los despidos que sufrieron, los compañeros que están adentro del ministerio con contratos cada 3 meses, el programa aparentemente se cierra, ya tiene vencimiento en junio del 2025, este gobierno dice tiende a desaparecerlo, no quiere tener más contrato con ningún espacio comunitario ni nada, así que extenderíamos como a desaparecer el complemento alimentario, que es lo que tenemos con PNU, y quedaría a toda la multitud de personas que asisten a los espacios, al almuerzo, el desayuno y la merienda. El programa UDI, como pertenece a provincia, está un poco alejado de este gobierno actual. Estamos también tratando de que se siga, de que se continúe, de que podamos tener el programa activo, que no es fácil. Las peleas, las marchas, las movilizaciones, las cuestiones que atravesamos es muy difícil, hay que trabajar mucho con la familia y no solamente están afectados los niños y las madres, sino la tercera edad, los abuelos. El programa de abordaje comunitario de PNU, el almuerzo no tiene límite de edad como la UDI. La UDI, por ejemplo, las becas son hasta cierta edad, de 45 días a 13 años, la beca por niño, pero el programa de PNU, el almuerzo es para toda la gente que necesita comer. Y hoy por hoy está cada vez más poblado los espacios con la gente pidiendo la comida, la gente mayor, el jubilado que tiene la mínima, que no tiene los remedios, que PAMI no le da los presupuestos. Bueno, yo creo que nadie está ajeno a todo lo que está pasando, creo que todos los que estamos presentes en este encuentro, todos lo estamos sabiendo. Entonces nosotros tenemos una lucha diaria, una lucha cotidiana que nos pesa un poco más porque tenemos que hacer esa política para
para poder seguirnos sosteniendo. En lo largo de los tiempos, de los 30 años que tenemos, hay cartas de documentos en el Congreso para ser reconocidos como educadores populares sin tener mayor respuesta. La venimos peleando y la venimos queriendo ser reconocidos, pero tampoco. Es un trabajo con responsabilidad, con cumplimiento de horario y todo, pero no reconocido como que somos trabajadores. En ningún sector nos reconocen como trabajadores. Sí, nosotros nos reconocemos que somos trabajadores con responsabilidad ante nuestras comunidades. Carmen, Pero viste que en el momento en que fue la pandemia, yo tenía la ilusión de que fuéramos esenciales, pero no fue así, digamos, ¿no? Es decir, no, éramos esenciales para poder dar de comer a otros, pero las propias compañeras no fueron vacunadas, por ejemplo, no sí. eran. Solo si teníamos la particularidad de que todos los espacios, cada centro tiene su particularidad, su barrio, su comunidad, y hacemos vinculación con las salas de primeros auxilios, con los contactos con las enfermeras, y eso es lo que nos favorecía un poco a decir, bueno, che, hay una vacuna, vamos y nos vacunamos, pero no teníamos nada de certificado, de nada para que nos dijeran son esenciales, y sin embargo nosotros le pusimos el pecho ahí a la pandemia para asistir a la familia. Que cuando uno dice, uno asiste de este lado, o hoy somos nosotras las que estamos hablando, yo me siento parte de los dos lados. O sea, hoy yo estoy acompañando al centro, coordinando el centro después de tantos años, pero yo también estuve del otro lado haciendo una fila, pidiendo el tupper y la comida para mis hijos. O sea, cuando vos lo vivís en carne propia y sentís lo que es la necesidad y todo, me parece que eso es lo que hace a que uno tenga ganas de acompañar y de ayudar. Sí, y no nos pesa un poco el estado actual, ¿no? Entonces, siempre fuimos de salir a marchar, de salir a reclamar. Ahora como que todas las compañeras están un poco asustadas porque la policía genera la violencia y tienen miedo a que pase algo, entonces como que todo eso a la salida a la calle cuesta un poco más. Y los recursos siguen siendo los mismos, económicos, y las cosas cada vez están peores. La luz te aumenta, los servicios te aumentan, entonces estamos ahí como atravesados en una cosa media grosa, que viene como siendo media pesada, y no sabemos hasta cuándo. Y cuando nos visitan, porque nos visitó Capital Humano, a nosotros, por ejemplo, el centro de Botijas estuvieron de Capital Humano, 2 personas, 3 horas y media, revisando todos los legajos, los cuadernos, contando las cabezas, si eran 600 personas las que comían, todas las cuestiones. No tuvimos ningún problema porque existimos, estamos y decimos la verdad de quién somos y qué hacemos. Pero bueno, a la larga y a la corta meten a todos o inventan otras cosas, y hoy hablábamos de todos esos alimentos guardados, escondidos, que después salió a la luz, pero también los estados, los gobiernos, los que tienen el poder, no compran la materia prima o los alimentos adecuados, siempre compran la de menor calidad, como que el pobre tiene que comer lo que sobra, o el poroto y el garbanzo, que no está mal comer poroto y garbanzo, pero de mala calidad. Entonces, no se respetan los derechos de las personas humanas ante un Estado en este momento no presente. Y en otros también, porque la hemos pasado en otros gobiernos igual. Siempre padeciendo y siempre sufriendo y siempre poniéndole el pecho a hacer como el parche para la familia, para sostenerla, para que no se decaigan, no se depriman, y es difícil también para nosotros. Y No alcanzo a leer. en esos momentos tan duros que pasó de no poder dar de comer, ¿no? Recuerdo, Carmen, esto que viene alguien y te dice, tengo hambre, que decimos, ¿no? Sí. Lo que nosotros hicimos es decir, bueno, ¿qué podemos hacer nosotras? Entonces pensamos en que todos los centros pudieran ver cuántos chicos con discapacidad, cuántos
empezar a tener cifras, tener números concretos que hablen. Entonces armamos un documento donde decimos, los sectores populares no solo comemos. Y se los quiero leer porque me parece que está bueno con leerlo textual, ¿no? Desfinanciar el trabajo de las organizaciones atenta directamente contra los derechos de las niñas, adolescentes y jóvenes y sus familias. Particularmente en la red Andando vulneran el derecho de la educación maternal y los cuidados de 677 niños y niñas entre 45 días a 3 años. El derecho a la educación inicial de 782 niños, niñas y niños. El derecho al cuidado, la recreación, al fortalecimiento de las trayectorias escolares y educativas de 841 niños, niñas entre 6 a 12 años y de 221 jóvenes. El derecho a la inclusión de 50 niños, niñas, adolescentes y jóvenes en situación de discapacidad. El derecho a la inclusión e interculturalidad de 865 niños, niñas, adolescentes y jóvenes migrantes. El derecho a la protección de 18 niños, niñas, adolescentes y jóvenes que necesitan medidas de abrigo y del sistema de niñez. Discontinuar los programas o bajar cupos cuando los niñeces no asisten, debido a las condiciones climáticas de salud o por falta de calzado, es atentar contra la vida y la dignidad humana. De financiar los programas alimentarios es también negarnos el derecho a los cuidados, a la educación, al juego, al tiempo libre. Síntesis. Sí. Transformar lo siniestro en maravilloso, dijo Pichón Rivière. En eso estamos, en eso estamos. Muchas veces decimos, como la situación es tan dura y las familias también la están viviendo mal, seguramente deben haber discusiones y no alcanza. Decimos que tenemos que hacer cosas más bellas todavía en los centros, tenemos que preparar cosas hermosas, tenemos que sacar lo mejor de nosotras en estos tiempos difíciles. Nosotras queríamos traer las voces de algunas niñas que viven sus experiencias, que tienen sus vivencias en los centros comunitarios, y vamos a ver si se escucha. A ver, hacemos la prueba. Hacemos la prueba. ¿Se escucha? ¿A vos, Nemi? ¿Por qué te gusta venir al centro? Porque me gusta jugar con Maya. ¿Vos, Steven? Me gusta jugar con los juguetes. ¿Por qué no jugar con amigas y los juegos? Que me gusta venir a hacer las cosas. Cómo me tratan, los talleres. Todo como que para hacer un viaje. A ver. A mí me gusta para venir a aprender. A mí me gusta porque vengo a enseñar a los chicos. A mí me gusta porque me divierte y me dan de comer. Alma. ¿Qué hay muchos peces? Lili. Porque nos divertimos, porque hay juegos. ¿Ari? Porque lo hago con otra amiga. Yo soy Nancy de Negrita Manuel y me gusta cuando vengo acá. Se cortó. Bueno, ahí en el chat nosotras les pusimos la dirección de la página web de la red y estos videos están en la página web, así que también se pueden volver a ver ahí. Bueno, agradecemos mucho el espacio de nuevo, estamos muy justos con el tiempo. Ahí. Sí, bueno, la verdad, muchas gracias a todas que expusieron sus experiencias
sus vivencias. No tenemos tiempo porque la verdad no sé si se nos va a cortar a las 8 de la noche para poder hacer un intercambio que era la idea. Igual no sé si fueron haciendo algún comentario en el chat porque yo estaba compartiendo pantalla y no podía acceder al chat. Pero bueno, no sé si quieren dejar, ahí Silvina les dejó estos datos de la página, pero no sé si quieren dejar algún mail. Dejamos, Claro, a lo mejor quieren con dejar. Mariela dejamos, aprovecho para decirlo, dejamos en el chat, Mariela y yo, en nuestros correos, y nos Perfecto. encantaría entablar diálogos y vínculos que, bueno, son tan necesarios. Así que los esperamos en los esperamos en nuestras casillas de correo. Bien. Bueno. La Red Gracias. Andando tiene página en Instagram y bueno, ahí están los videos de la pandemia, los tallercitos de cocina para compartir. Hay muchas cosas muy ricas de lo que hacemos diariamente que lo vamos subiendo. Así que también estamos ahí presentes y vamos a seguir compartiendo seguro. Muchas gracias, muy amables. Moni, Sí. tan solo quiero pedir disculpas que se me cortó la luz. Avise, no te preocupes. Quiero felicitar a las chicas que están haciendo un hermoso trabajo, mucha fuerza, ¿sí? Lo mejor de lo mejor, porque sé que debe ser muy difícil, como ustedes bien lo dicen, estar ahí, habitar esos territorios con tantas injusticias, ¿no? Y bueno, nada, en todo lo que podamos ayudar, que seguramente Caro también se está ofreciendo, estamos acá presentes. Así que bueno, nada, Silvina, nos conocemos desde otros lugares, pero bueno, pueden contar con nosotras, ¿sí? Gracias, un placer compartir la mesa. Gracias, gracias. Muchas gracias. Si les parece, me tomo el atrevimiento para cerrar, leer un fragmento de la letra de Samba para Guaguita, que es de Miguel Condomí. Aparece siempre como autora Verónica Condomí, pero Miguel Condomí escribió esta samba para su hija Verónica, que es quien la canta. Miguel Condomí es un militante y poeta y cantor desaparecido y asesinado durante la última dictadura. Es un fragmento. Dice, quise hacerte esta zambita para que aprendas a soñar con esa patria grandota, guaguita, con que sueña tu papá. Patria sin pobres ni tristes, guaguita, que algún día llegará. Hay quien crece para arriba y otros en que ancho no más, pero hay quien crece hacia adentro, guaguita, y es lo que debe importar. Pues si lo de adentro es grande, guaguita, siempre tendrás para dar. Así que, bueno, felicitaciones por todo el trabajo, agradecemos la presencia de quienes estuvieron hasta último minuto acompañando y ya dejo de grabar mientras nos vamos despidiendo.